¿Cómo están todos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, a todos los que nos están escuchando y viendo también a través de las plataformas digitales. Salimos al aire por el 90.1 FM Radio Sepka, como siempre aquí en su programa Contrapoder, compartiendo. También agradecemos a nuestro equipo de la Fundación Nuevo Paradigma, quienes nos dan el espacio o la oportunidad de salir al aire cada día martes. Edson, ¿cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado todo en Cochabamba? ¿Cómo estás, Edu? Aquí todo ha estado relativamente tranquilo, ¿no? Estamos pasando una etapa de frío, está lloviendo en Cochabamba estos días y está haciendo hartísimo viento, pero fuera de eso hemos tenido un fin de semana largo, agradable, bonito, de Urcupiñita, y nada, eso digamos ha sido a grandes rasgos lo que ha pasado en Cochabamba. Y antecitos de seguir voy a hacer una aclaración, ¿no? Porque ha generado controversia la anterior vez que ya has dicho tu saludito incluyente, inclusivo, y algunos compañeros se han manifestado así fuertemente en contra de Uy. Nos han mandado cartas de odio, incluso de cese y desista. Pero desde aquí hay que decir, ¿no? Que más que todo creo que es una broma. Creo que tú lo usas de forma cómica, ¿no? Yo quiero creer que es así. No, claro que sí, ¿no? Pero si no es así, a nombre de toda la fundación, del equipo de Contrapoder, queremos decir que no representa los valores de la institución. Damos el correcto uso del lenguaje español con sus modismos bolivianos, pero hasta ahí, ¿no? Porque lo demás es una tergiversación del lenguaje. Eso nomás. Absolutamente tienes toda la razón, puede generar algún tipo de susceptibilidades, pero creemos profundamente en que el lenguaje se construye con la cultura misma, es decir, de momento lo que se ha establecido a lo largo de los años es lo que nosotros lo apropiamos como tal y hablamos de el todos como un término inclusivo de todas las personas que habitamos y los ciudadanos que estamos cerca del territorio, en este caso boliviano. Lo hacemos de alguna forma por inclusividad, el tema de todas y todos, que es válido, pero ya irnos a lo profundo y tocar el tema de con una X o con una E, ya son cosas que lo tomamos un poco a sátira, no por faltar el respeto a la gente que forma parte de ello, sino porque realmente ya se ha vuelto incluso parte de un debate que aquí lo picanteamos, ¿no? Lo que generamos ese tipo de situaciones incómodas, pero ojo, sí, tienes toda la razón, nosotros estamos firmes y conscientes de que todas y todos es la parte mayoritaria o inclusiva que queremos demostrar en nuestro programa, y lo demás es parte del discurso o el chiste que podemos generar, ¿no? Estamos hilando muy fino porque realmente hay mucha gente que se puede molestar, gente que incluso ahorita por lo que tú has dicho dice, ya no voy a ver Contrapoder porque yo creía que me incluían a mí. Bueno, son cosas que pasan, al final de cuentas somos lo que somos y no nos vamos a retractar de cosas que decimos, en fin, eso. Si la Galindo se entera de nuestra existencia es capaz de cancelarnos, ¿no? Absolutamente. De quemarnos vivos en la hoguera, como si fuéramos brujos. Y dando un poquito más fino, antes de pasar a los temas importantes, ¿no? Quiero hacer esto que se me atraviesa en la garganta desde hace años, hablando de este tema de la inclusividad en el lenguaje, de la inclusión en el lenguaje. Hay que hacer una puntualización respecto a lo que está escrito en la Constitución Política del Estado, porque estos días se ha estado hablando sobre si hay esa posibilidad de abrir la Constitución para redactar nuevos artículos, para cambiar algo, para modificar la Constitución en todo caso. Pero una cosita sencillita sobre el lenguaje: presidenta, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, y así no sé cuántos, tantas, antas y entes que hay en ese textito inicial de la Constitución. Aunque no les guste, hay que decirlo. Ente es un significado en sí mismo, es el ser que ejerce este concepto, esta función. Por eso se dice estudiante y no se dice estudianta, aunque sea mujer. Lo mismo va para presidente y cualquiera que termine en ente y se use de esa manera. Así que desde ya, digamos, parte de una base gramatical errada esta partecita de la Constitución. Igual genera mucha controversia así en estas discusiones de salones, de Facebook, de Instagram, de noticias, donde a veces estoy metido ahí tecleando.
Y nada, digamos, mi papá igual se molesta con ese punto y mucha gente ha puesto que también. Así que es una pequeña batalla cultural dentro de la gran batalla cultural que tenemos todos. Ahora sí, seguimos. Absolutamente tienes razón, porque sí, en la Constitución Política del Estado se conoce el presidenta y presidente, ¿no? Igual como alcaldesa y alcalde, gobernadora, gobernador. Bueno, son formas en las que también... Pero ahí está bien claro. Sí, sí, sí. Pero en presidente y presidenta no, ¿verdad? Son formas en las que uno también está generando inclusividad y bueno, ha sido una constitución construida en consensos y bueno, hasta ahí llegamos nosotros incluso a poder decir que ya aceptamos esos términos, incluso en contrapoder, ¿no? Pero bueno, hay cosas que ya todavía no están validadas de una forma tan poco técnica, pero también culturalmente hablando correctas. Y vamos a ver cómo evoluciona el tiempo, porque más adelante capaz se vuelven y se apropia la cultura de los términos de X o E, y ya tenemos que incluirlos, porque realmente el lenguaje se construye a lo largo del tiempo, ¿no? No es que lo vamos a establecer solamente en los textos como en la RAE, ¿no? Sin embargo, veremos que en el pasar del tiempo se vaya apropiando de la manera más correcta posible para todos y que nadie se sienta con eso excluido. ¿Qué decías, hermano? Pero cuando se impone por la fuerza del lenguaje, ahí estamos hablando de otra cosa, por si acaso. Sí, 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 cuando se impone por la fuerza, no, otra cosa es que se vaya construyendo o apropiando de la manera correcta o de una manera en la que todos nos sintamos cómodos y que no sea a la fuerza el incluir, por ejemplo, cuotas de poder, espacios en los que necesariamente por ser este tipo de persona tiene que acceder, ¿no? Y ahí vamos a generar incluso discriminación positiva. Bueno, pues arrancamos un inicio un poquito de cabeza porque así le gusta a Letson. Hablemos un poco sobre Urcupiña, vamos avanzando con una temática un poco más tranquila. Urcupiña, yo creo que Urcupiña ha quedado un poco relegada en comparación, por ejemplo, a Gran Poder. Obviamente está a años luz de la entrada de Oruro y también hablamos de, por ejemplo, el mismo Corso de Corsos en Cochabamba, en la ciudad. No es que tenga mayor importancia, porque claramente por la fe y devoción tiene una mayor significación el tema de la Virgen de Urcupiña y todo ello. Sin embargo, creo que las malas gestiones que han habido a lo largo de los alcaldes en Quillacollo ha hecho que no se haya tenido, por ejemplo, infraestructura adecuada para Urcupiña, no se haya tenido buenos espacios, carreteras, publicidad, marketing, inclusive un branding de, por ejemplo, hay entradas o eventos donde cada año se tiene con un eslogan fuerte, se hacen incluso eventos previos para motivar a que la gente asista, activaciones. Ya creen que Virgen de Urcupiña se vende por sí mismo y no es así, y lo ha demostrado cada año, y ahora este año peor aún cuando hubo 2 o 3 cortes de electricidad en los canales que han ido transmitiendo la señal en vivo, y luego de un corte, del tercer corte creo ya no han querido transmitir en vivo porque tienen miedo a que se quemen sus equipos y han dicho hasta aquí nomás, no me jodan más, Virgen de Urcupiña, lo siento, pero eso es una mala gestión, por ejemplo, ¿no? Yo he ido a Urcupiña el sábado y he visto cómo hay calles muy pequeñas, mucha borrachera, descontrol, y sobre todo también poca organización, un número a través del otro, están peleándose porque tenía que salir este otro grupo, que este de aquí, realmente todo un caos, incluso el ir a Urcupiña, yo fui en auto a Urcupiña y regresé en auto, o sea, Dios mío, o sea, no hay forma de salir en 2 horas, salir desde Quillacollo hasta Cochabamba porque las vías están tapadas, la gente se mete en contrarruta, o sea, yo viví mi peor experiencia de Urcupiña el sábado y por eso quiero decir con profundo lamento que qué pena, porque de años, yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años, hasta se compraban CDs de Urcupiña 2006. Quieren el CD Urcupiña 2006 y tú te comprabas para ver en tu casa porque realmente había mucha emoción, mucha actividad. Ahora, la verdad, no sé si soy solo yo que he perdido tanta motivación por decir es una gran fiesta, porque me parece una fiesta más descolocada que es realmente enfocada en la devoción y la cultura. Claro, ¿no? Hay cosas que siempre se van a observar, ¿no? Y hay cosas que en Quillacollo, en Urcupiña, en la festividad de Urcupiña,
casi siempre fallan. Y incluso este año ya, desde el inicio, desde que se anunció el evento, ya que se anuncia con 2, 3 semanas de anticipación, ya se notaba algo con las quejas anuales que tiene la prensa, ¿no? Porque los citan allá, los reúnen, no se le da, digamos, el trato adecuado que merece la prensa, que no es solo algo que pasa en Urcupiña, creo que en muchas organizaciones, eventos, ahí, incluso del mismo estado, la prensa puede quejarse porque ellos tienen relegados a un lugar en donde no se pueden mover, no les dejan grabar como quisieran, no les dejan ejercer este trabajo que a fin de cuentas sirve a la difusión del evento. Así, Urcupiña es de las actividades más grandes de Cochabamba y es una, sin duda, altamente reconocida a nivel nacional e internacional, pero digamos la organización, como has dicho, sigue siendo en muchos casos de amateur, como si Quillacollo fuera un pueblito ahí que recién está consiguiendo un poquito de presupuesto para organizar una pequeña entradita de 100 personas. Ya no es así, digamos, Quillacollo y la festividad de Urcupiña es una cosa enorme actualmente. ¿Cuántas fraternidades han habido? 80, 90, más de 90 creo, no las he contado muy bien, pero ha sido una cosa masiva. Y como has dicho, que se corta la electricidad ahí, aunque la alcaldía de Quillacollo se haya lavado las manos y haya culpado a una empresa, no está a la altura del evento. Después, los controles, que siempre falla también. Ya en el anterior programa hemos dicho, muchísima gente va a beber, a emborracharse, a hacer despelote. No ha sido, digamos, la excepción esta vez, porque se ha visto en las noticias tan feo, hay tipos durmiendo, que se han dormido ebrios ahí en el piso. Incluso ha habido una persona que ha muerto intoxicada. Wow, eso no me enteré. Sí, ha estado fuerte la situación. Durante la entrada, igual ha habido sectores de la entrada donde la gente lo ha tomado como en el corso de corsos, como hacen en la donde están los palcos afuera del Parque Vial, por ejemplo, en Ramón Rivero. Así le han dedicado a la chupa, a la bebida, ahí como si fueran changos de 18 años que están descubriendo que la cerveza es rica. Y bueno, eso mancha horriblemente, digamos, esta actividad. La gente va a ir creciendo. Los señores mayores, claro, tienen su devoción, tienen sus tradiciones y todo eso, pero los changos, los jóvenes que están un poco más desapegados de estas cuestiones culturales quizá o religiosas, dicen, esta es una excusa para beber, una de las más grandes. Exacto. Y eso se tiene que cambiar, pero a través de una buena gestión, de una buena organización. No puede ser que esté fallando tantas cosas así tan simultáneamente en Quillacollo, en la fiesta más grande que tiene Cochabamba. Totalmente, Edson. Creo que tocaste un punto fino cuando hablamos de una excusa para beber, porque de hecho se ha convertido en eso. Realmente creo que más allá de la devoción que hay de muchas personas, incluso la misma caminata que se hace, habrá pues un 20% que estará haciendo una caminata real porque uno está desgastando esfuerzos para llegar a los pies de la Virgen, pero hay muchos que van entre cuates, entre 20 y 30 personas que al kilómetro 4, kilómetro 5 y llegando a Colcapirua ya están hechos mierdas de tanto tomar alcohol. Hay paradas de venta de bebidas en cada sector, hay sucumbe a morir y leche de tigre en cada kilómetro. O sea, realmente la cuestión ha ido cambiando bastante. Incluso yo sé que entre amigos, que en la universidad cuando estaba, se hablaba de eso, vas a ir a la caminata, vamos a ir entre ellos y demás, por el hecho de la diversión de caminar de noche, no tanto porque no vamos a ir, pues es que este año le debemos a la Virgencita el pasar las materias, ¿no? ¿Quién habla de esas huevas? Imposible, ¿no? Así que realmente tienes absoluta razón en ese punto específico. Y también sí tienes razón de que es el evento más grande de Cochabamba, si hablamos en comparación a otros folclóricos o de devoción, pero yo creo, opinión más personal, que el corto de cortos por la organización
incluso es más atractivo que venga gente a observar a los bailarines, a los pequitos. Es mucho más lindo que poder ir a Quillacollo, que pudo haber sido mucho más atractivo e idóneo el conservar ese como el punto de atracción turístico de Cochabamba, que creo que si hablamos de folclore, aunque no sea tan así, el Corso de Corsos está un peldaño más arriba en organización, incluso en difusión de la actividad, en marketing, o sea, realmente creo que lamentablemente ahí sí vemos una gestión y otra no. Eso desde mi punto de vista, para ir cerrando este tema. Es como también como esa mentira, esa mitología que se cuenta en las universidades públicas con respecto a sus viajes académicos, ¿no? Que hacen grandes organizaciones para discutir temas importantes de la universidad pública estatal, que también son excusas para beber. Los estudiantes se inscriben, van ahí como delegados y todo, y es una farra de principio a fin, incluso desde el mismo bus están farreándose. Tú has debido ir a alguno de esos, yo no he ido, pero sabes cómo es. Yo he ido una vez a Tarija con amigos, sí, hemos chupado a morir, pero no fue el congreso, porque el congreso, ahí yo nunca he ido a ningún congreso, no había congreso en la universidad, y qué bueno que no había, porque eso sí ya es descontrol total, ¿no? Es Sodoma y Gomorra, caiga con quien caiga, vas a aparecer en cualquier cama, diría yo. ¿Para qué, digamos, disfrazarlo, no? Así es, así es, por más, digamos, que la universidad pública o sus representantes se quieran poner los laureles, digamos, de la academia y todo, pero la realidad es la realidad, digamos, y no se puede luchar contra eso, y actualmente, digamos, muchos de esos eventos, o la gran cantidad de participantes de esos eventos, son gente que ha visto la joda en esto, y si es financiado con recursos del Estado, mejor, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues Edson, hemos comido mucho de nuestro tiempo hablando del corso de Urcupiña, que creo que era válido. La verdad es un tema bien cochala, pero bien válido, porque tenemos incluido ahí sátira de la gestión, pero también del que se hizo popó o durmió, como se durmió en pleno espacio. Y para que veas cómo estaba Quillacollo, una calle fea de tierra y ahí el cuate tirado en el piso, es el vivo reflejo de cuadras y cuadras y cuadras de entrada de esa forma. No es que ese lugar fue a 10 kilómetros de la entrada, no, eso era ahí a la vueltita. Realmente Quillacollo está muy descuidado. Bueno, pues ahora sí, pasemos a otro punto que tiene que ver más igual con coyuntura política nacional. Vamos a ver un poco de lo que salió hace poquito del diésel, como lo quieras decir tú, pero ese combustible que es para el transporte pesado, camiones, volquetas, los Volvos, todo lo que transporta mercaderías. Ese tipo de combustible especial pues ha sufrido un incremento en su precio, y eso genera mucha incertidumbre, porque el nuevo precio del diésel, a lo que se dice, estaba específicamente dirigido a las grandes industrias mineras, empresarios, porque consumen miles de litros de combustible, y por ello va a dejar de costar de su alrededor de 9,80 bolivianos a 18 bolivianos, ¿no? Y es un incremento considerable, y es lo que genera un poquito de susceptibilidad, porque he estado leyendo noticias que hablan no solamente de que esto va a afectar a estos grandes sectores, porque uno diría, ya va a afectar al rico, al empresario grande, que no me va a afectar a mi bolsillo como una persona que tiene su camioncito, digamos, pero según a lo que he estado revisando información, no está únicamente dirigido a grandes industrias, ¿no? Porque realmente este decreto supremo 5676 incorpora también que a los denominados usuarios directos, a los que superan 120 litros mensuales, se les va a cobrar también 18 bolivianos. Así que bueno, hagan sus cálculos cuánto cada uno gasta en diésel por mes. Sí, estamos hablando, ¿no?, de este líquido vital sin el cual no vive nuestra economía, nuestra magra economía semi extracción. Y sí, esto ha golpeado fuerte, digamos, en el ámbito mediático, y ya creo que la mitad de Santa Cruz o del oriente boliviano ya se ha manifestado en contra, estos lojieros, como se dice, pero también otros grandes grupos de personas han dicho que no están de acuerdo con esta postura, con esta medida económica que está asumiendo el gobierno. Incluso en el trópico ya los masistas o ex-masistas afines, seguidores de Evo Morales, ya están también
utilizando esta medida como un arma para seguir atacando al gobierno. Y hay que ver, ¿no?, cuáles son los alcances exactos de este decreto, porque creo que tiene vacíos, ¿no?, que no han sido debidamente explicados. Quizá van a serlo con el tiempo en estos días, pero de momento lo que la gente asume, este incremento va a repercutir en un incremento posterior que se va a trasladar en la cadena económica hacia el consumidor final de estos productos grandes que tienen que ser transportados. Obviamente son productos, obviamente es diésel que se utiliza para hacer economía, y esta economía muchas veces es producción de alimentos, transporte de alimentos, de productos que se terminan vendiendo a alguna persona, y esta va a terminar pagando este incremento. ¿Por qué? Porque los grandes no pierden, ¿no? Solo mueven los precios, mueven los gastos de un lado al otro para que ellos no se vean afectados, y aunque se vean afectados, igual va a afectar al consumidor final, que es la gente de a pie. Por un lado va a generar eso, por otro lado va a generar escasez. Ya han dicho varios del sector agropecuario que si ahora no están pudiendo cargar sus vehículos, no están pudiendo acceder al diésel en la medida en que lo hacían antes de esta crisis, con este incremento que ya es como que se ha duplicado el precio, va a ser mucho peor. Ya su nivel de producción se va a reducir incluso más y vamos a tener escasez. ¿A qué lleva la escasez? También lleva al incremento de precios. Exactamente. Que, digamos, creo que el gobierno no lo ha sabido explicar bien todavía, lo ha lanzado y ha cerrado los ojos, se ha escapado para evitar los gritos de la gente, y recién, digamos, se está afrontando o se está entendiendo qué tan dañino o qué pretendía hacer el gobierno con esto, porque el gobierno ha dicho, estamos asincerando los precios, y puede que sea verdad, pero lo ha hecho de la nada, así, sin ninguna explicación base inicial, sin ningún trabajo con los sectores, sin ninguna discusión. Estamos todos sorprendidos de esta medida, ¿no? Sí, y según noticias que voy revisando y pudiendo contrastar igual con lo que la gente quiere saber o está en incertidumbre, hay un incremento de más del 83% en el diésel, pero si ponemos a reflejarnos, por ejemplo, si una persona quiere adquirir 121 litros, es decir, un litrito más, obviamente se le va a cobrar a un precio de 18 bolivianos, lo que antes le costaba a 9 bolivianos, 1.185 bolivianos el llenar ese tanque de 121 litros, ahora le va a costar 2.178. Hablamos de un incremento de más de 1.000 bolivianos aproximadamente en lo que va siendo en temas de gastos diarios, ¿no? Y si esta persona registra, por ejemplo, 500 litros que gasta mensualmente, antes pagaba 4.900 por eso, y ahora va a pagar 9.000 bolivianos por ese tipo de consumo de gasolina, perdón, de diésel. O sea, realmente sí se va a ver afectado el bolsillo de las personas cuando tiene que ver, como tú decías, con, por ejemplo, un transportador de carne o el que transporta frutas del trópico. Realmente el incremento puede ser considerable también para la canasta familiar, y son cosas que lo vamos a ir viendo a lo largo de esos meses. Tal vez, no sé, esperemos que el gobierno vea, que ajuste algo y diga, no, mejor va a ser así, estamos viendo que está afectando esto, que no lo deje a la deriva para que explote una nueva crisis en Bolivia, sino que sea un testeo para que si sale bien, pues que se quede, y si está fallando y realmente nos está afectando más al sector que necesita todavía un apoyo para sus emprendimientos de subvención en este tema del diésel, pues sería bueno otra medida para poder no tener tanto perjuicio económico, ¿no? Eso diríamos para cerrar este tema. ¿O qué tienes más para incluir, estimado Edson? Bueno, tal vez dos cositas. Antes que nada, también no se está viendo si esta modificación de precios va a influir en el tema del contrabando, porque tampoco podemos hacernos a los ciegos y no sabemos si el consumo de diésel de los pequeños consumidores se va a mover hacia los grandes consumidores. O sea, lo que quiero decir es quienes
van a estar contrabandeando combustible, aprovechándose de que un combustible va a costar la mitad que el otro, o que uno puede comprar combustible a 9.80 y lo puede revender a 18, o lo puedes revender a 15, o sea, puedes revender a 12, dependiendo de cómo sabe hacer sus negocios turbios. Eso por un lado todavía no se sabe, pero de que hay contrabando, digamos. Y por otro lado, bueno, ya digamos hay que cruzar los dedos, pero el gobierno ha dicho que con esta medida ya se espera que esta crisis de diésel de los combustibles se alivie de aquí a 2-3 días. O sea, esta semana ya tendría que estar solucionado el tema del combustible. Yo sinceramente lo dudo muchísimo, pero ya sería un golpe más que nos está dando el gobierno, o que le está dando al sector económico, sin que se solucione el problema. Si a pesar de esta medida sigue habiendo escasez de combustible, sigue habiendo filas, ahí ya digamos, podemos meternos en un tema mucho más oscuro de nuestra economía. Y lo mismo puede pasar con la gasolina. Totalmente. Bueno, vamos avanzando y justo lo que tú tocas tiene que ver mucho con lo que se habla un poco más macro en el país. Hablamos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, la famosísima por sus siglas más que por su nombre, la ANH, que se escucha en todo lado, porque este es el ente o la institución encargada de poder hacer la distribución de los hidrocarburos en el país. Nos referimos a la gasolina, el diésel, el control de los mismos, todo pasa por esta empresa. Por ende, obviamente se ha llenado, según palabras incluso del mismo ministro Marcelo Blanco, de mucha corrupción. Entonces el ministro de Hidrocarburos, de nombre, nuevamente lo repetimos, Marcelo Blanco, ha autorizado y que va en los próximos días tener en cuenta el cierre de esta importante empresa, pero no para que no exista una regulación, sino que se va a crear otra empresa nueva. Es como un rebranding realmente, como para votar a los malos y que se queden los buenos, entre comillas, porque sabemos que cuando hay una empresa consolidada se tiene que ver mucho los derechos laborales. Hablamos de la Ley General del Trabajo, hay una ley igual que está metida en los funcionarios, o sea, muchas cosas de por medio que hacen que esta empresa sea difícil de sacar, por ejemplo, a personal. Entonces creo que estratégicamente viene bien que esta empresa se cierre y se cree una nueva, pero sinceramente, ¿cuántas personas en Bolivia hay expertos en esta área que a lo largo del tiempo hayan podido hacer una carrera en temas de hidrocarburos fuera del gobierno, ¿no? O sea, realmente van a haber muchas personas que estarán nuevamente en esta empresa estratégica, pero esperemos que realmente la corrupción que ha habido a lo largo de los últimos años o décadas pueda mermarse, no pueda reducirse con este cambio estratégico que realmente, bueno, yo sí veo prudente que se haga esto. Solo esperemos que no quede solamente en eso, ¿no? En un lavado de cara y que por dentro sea lo mismo, o sean las nuevas personas las que hagan corrupción. Yo espero que no pase lo mismo que pasó con el tema de aeropuertos, cuando se cerró ya Sana y se puso en su lugar Nabol, sí, que ha involucrado trabajadores que han sido despedidos, digamos que se les dijo que se les iba a mover a la nueva institución, no se les ha movido, han quedado ahí sin sus derechos laborales, sin sus indemnizaciones, y años creo que siguen ahí pidiendo eso y nunca se cumplió, ¿no? Y si bien, digamos, esta es una medida para limpiar la corrupción de la ANH, ojalá que se haga, digamos, conforme a la legalidad, a lo que se tiene que hacer, y que no pase, digamos, de destruir o eliminar una institución corrupta para en su lugar colocar otra institución más corrupta aún e incluso más ineficiente en la tonalidad de cosas que está haciendo este gobierno, que, digamos, si dices corrupción y dices ineptitud, digamos, obviamente piensas en Rodrigo Paz y en su séquito. Sí, bueno, ahora vamos a un pequeño corte para continuar un poquito hablando de la ANH. Vamos a refrescar en la segunda parte porque tenemos que hablar de denuncias dentro de la ANH y dentro de en general todo el gobierno que hubo y que sigue en marcha de Rodrigo Paz en este 2026. Vamos al corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Contrapoder. Ya volvemos con
Estamos de regreso con Contrapoder. Regresamos aquí a Contrapoder. ¿Cómo están todos? Y espero se encuentren muy bien todas las personas que habitamos esta gran tierra boliviana, cochabambina en específico, porque salimos por señal abierta a través de la frecuencia modulada del 90.1 FM. Agradecemos siempre, cuando podemos, la oportunidad que nos da Radio Cepja de poder compartir ideas de una manera abierta, sin restricciones, y siempre en esa democratización de la información a los que también queremos dar opiniones que no necesariamente responden a diferentes instituciones, empresas o diferentes aparatos ideológicos. Estamos aquí personas opinando como nos gustaría también que ustedes opinen con nosotros. Bueno, pues opinen, comenten, escríbanos a la página de Radio Cepja de Facebook, al TikTok que tienen ahí, que están colocando contenido diferenciado y para la plataforma de TikTok. Y hay muchas formas de comunicarse con Radio Cepja. Manden sus ideas, manden sus propuestas, sus opiniones, sus quejas. Ahí va a ser un gusto de escuchar lo que están diciendo. También pueden comentar en la publicación de nuestro programa Contrapoder, que sale los martes a las 6 de la tarde. Sale en la radio, sí, nos pueden escuchar por la radio, pero también sale por Facebook de Radio Cepja. Ahí pueden ver nuestra publicación y pueden comentarnos, darnos sus ideas, entablar un debate con nosotros. Les vamos a contestar con mucho gusto. Incluso, y si es algo llamativo, lo podemos hacer un recorte y lo ponemos en el siguiente programa. Y lo de absolutamente, igual si quieren que toquemos algún tema en específico, nos los dicen. Nosotros podemos aprovechar ese tema que ustedes nos sugieren para hacer mayor contenido y viralidad, porque los temas que están en boca de todos son los que también queremos aprender y tocarlos, porque de eso se trata, ¿no? De opinar sobre todo lo que está sucediendo, sea malo o bueno, en nuestro país. Avancemos. Estábamos conversando en la primera parte sobre la fallida ANH y su rebranding, nueva marca, nueva forma, no sé qué se llamará ahora. Yo estoy seguro que puede hasta llamarse Agencia de Hidrocarburos Patria, o una de dos, o tal vez no sé, ¿qué más? Hidrocarburos por la patria. Hidrocarburos por la patria o para la patria, algo así se va a llamar, estimo yo, esta nueva empresa. Que, Agencia como Nacional de Bolivia, de Hidrocarburos de Bolivia. Sí, también puede ser. Entonces, como reflexionábamos, y que todo el mundo reflexiona así, tiene que ver con que no solo se quede en un cambio de nombre, sino en un cambio de ideas, de personal, de profesionales, y también un cambio moral y ético, ¿no? Porque no es la empresa en sí misma la corrupta como intermediaria del hidrocarburo con nosotros como consumidores de gasolina o diésel, sino la gente que está ahí en esos espacios hace que esto sea un espacio totalmente contaminado, y se contamina con gente equivocada, que hace que los demás aprendan esta cultura de la corrupción, del engaño. Entonces, si cortamos esto, que sea desde arriba, que las cabezas también se vayan, o las que parecen santitos también desaparezcan, y que entre nueva gente que pueda demostrar que se puede hacer las cosas bien. Bueno, eso diría yo. Meritocracia, señores. Tanto hemos hablado de meritocracia estos años, de que tiene que gobernar el que es capaz, tiene que ser funcionario el que está capacitado. Así tiene que ser, es verdad. No importa género, no importa raza, como se dice aquí en el país, no importa su procedencia, lo que importa es que sea capaz para desempeñar este cargo. Y en el tema de la gestión, administración del tema de los recursos de los hidrocarburos, de la comercialización y todo eso, se necesita una persona técnica, capaz, profesional, especializada en este tema, no al primo del amigo del hermano del presidente. Absolutamente, necesitamos gente capacitada, como dice Edson, gente que no solamente sea conocido de o por un favor político esté. Y creo que esto va casado a lo siguiente que queremos tocar en este programa, es que dentro de la que también cada gobierno habla de lo mismo, ¿no? De meritocracia, de dar oportunidad a la juventud, y mete gente que a lo largo del tiempo parece que esa gente entró por algún favor, por alguna cercanía, por confianza, pero ha ido saliendo gente también que parecía
creo yo, en muchos casos muy óptima para el cargo. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Edson, ¿te parece? Vamos a hacer un repaso. Hay una cortesía de un espacio digital llamado Kuya.com, quien hizo un repaso incluso cronológico, también con detalle de fechas en las que cada persona o personaje político ha ido dejando el gobierno. Y me parece muy, muy importante hacer este análisis a ¿cuánto? ¿A 8 meses, 9 meses? Ni siquiera un año, creo, de gobierno. Sí, ni siquiera un año de gobierno de Rodrigo Paz, que tenemos muchas salidas del gobierno como denuncias o de alguna forma, entre comillas, también despidos o desvinculaciones medio raras, porque en muchos casos no se los despide, ¿no? Sino se denuncia para que se evite todo problema de, uy, no, lo están despidiendo o lo están sacando. No, yo denuncio es una de las cosas que más se usa para incluso guardar un poco de dignidad, ¿no? Avancemos. Vamos con lo primero. Dale, Edson. Son renuncias por motivos personales, ojo. Siempre son motivos personales, siempre es por un tema personal que nunca se especifica. Y es porque no quiere quedar mal con el gobierno, porque quizá lo puede contratar después en otra cosa. Sí. O porque lo han despedido por ser un completo inepto y no quieren manchar su imagen, porque qué tal si lo necesitan políticamente después. Así que son renuncias por motivos personales. Pero creo que ya estamos grandecitos para saber lo que eso significa, ¿no? Sí. Esto parece un barco que se está quemando y hay gente que más lista, quizá más despierta, que sabe que tienen que abandonar el barco. En muchos de estos casos que vamos a mostrar aquí es gente que ha visto algo que no le ha gustado, algo que se está hundiendo y ha preferido salvarse, ¿no? Exactamente. Tenemos una primera denuncia que fue más una denuncia porque había una disputa que fue también con el vicepresidente Edman Lara, que al final no pudo ni ejercer bien este cargo de Freddy Alejandro Vidovich, quien fue el ministro de Justicia y Culturas, el último que hubo, que al final por causas de sentencia ejecutoriada hubo una disputa con el vicepresidente, no ejerció como tal el cargo, no pudo centrar un personal, ni mucho menos, porque antes de que suceda todo eso, Rodrigo Paz eliminó el Ministerio de Justicia. Luego tenemos a Jorge Franz García, ex ministro también vinculado a este tema de Justicia y Culturas, que también por unas horas, fue ministro por unas horas antes de su disolución, estuvo como ministro un par de horitas y luego tiraron el Ministerio de Justicia. Y también tenemos a una famosísima digo yo, porque recuerdo cuando se la quiso entrevistar a Margot Ayala, ex directora de la ANH, salió corriendo, no sé si has visto los videos, que salió corriendo, escapando porque no quería ser entrevistada, que también fue por el conflicto de la gasolina basura, fue de las primeras cabezas que rodó de la gasolina basura. Luego tenemos a Claudia Cronenbol, quien fue también presidente de YPFB, que dijo que toda la situación de YPFB está destrozada, no quiero saber de este tema. Tenemos a la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, que por presiones regionales, según sus declaraciones del 50-50, también tuvo que alejarse del gobierno. Muchos personajes. Luego entró otro presidente de YPFB que también se fue por denuncias, contratos lesivos, muchos problemas entre directores de descolonización que se fueron porque las condiciones no estaban dadas del gobierno. Luego cayó un pez gordo, Mauricio Medinaceli, el ministro de Hidrocarburos, nuevamente también por la crisis, la falta de diésel y gasolina, la gasolina basura. Al final incluso él tiene procesos actuales, ¿no? con la justicia por todo este tema. Marcelo Blanco, igual otro viceministro de Electricidad, muchas personas, Orlando Montaño, Edgar Morales Mamani, Raúl Marcelo Salinas, un ministro de Defensa muy, muy importante, cochabambino. La exigencia de la gente hizo que este personaje haya salido porque no actuó como se debió actuar en relación a un estado de excepción. Tenemos a Beatriz García, ministra de Educación, Cintia Yáñez, ex ministra de Turismo, Durby Blanco, ex directora ahora de General de Igualdad de Oportunidades, Lupo, que nos dolió a muchos, Fernando Aramayo, que cambió de cargo, Andrés Zaretti, Juan Carlos Pimentel, una persona que particularmente la conozco, he hablado con él muchas veces en su casa, era viceministro, también salió del gobierno, Edgar Carima, Ernesto Justiniano, en fin, para que vean cómo la gente, peces gordos han caído, y demuestra la fragilidad del gobierno, pero también está demostrando que este gobierno
quiere de alguna forma, a través de estas salidas, no sé, generar, creo yo que hubo ahí, según mi análisis, como que sale alguien, o sea, sacan a uno para que el gobierno siga pareciendo intacto, intachable, que mira, sacamos a los que se equivocan, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún gobierno del movimiento al socialismo podíamos encontrar incluso encubrimiento a sus ministros, ¿no? Había muchos ministros con procesos, con problemas que el mismo gobierno seguía deteniéndolo y haciendo que este nunca se vaya del poder. En este caso, de alguna forma podemos decir que sí, ya se los está sacando a los que se están equivocando, pero a un costo grave, ¿no? Demostrando de que han sido tal vez incapaces de poner a gente idónea en el cargo, meritocracia, como decía Edson, porque realmente no estaban a la altura de lo que es administrar un país. Y muchos de estos cargos, muchas de estas personas, de estas ex autoridades, si bien su posición ahí en el gobierno ha sido jocosa, muchos nos ha causado risa, más que preocupación, más que una verdadera preocupación por el destino del país. Muchos han sido una cosa de burla. Por ejemplo, el ex ministro Vidovic, que era el amiguito cercano del vicepresidente, que lo quiso meter en cualquier lado, no importa en qué cargo, pero quería que esté ahí. Tenía una deuda de sangre seguramente con el vicepresidente, y justo era en el momento en que comenzaron las fricciones con el vicepresidente, así que lo han quitado, y ahora lo ponían a otro lado, lo quitaban, removían toda la vicepresidencia para que no esté ejerciendo en esa función. Ha sido algo chistoso, ¿no? Pero algo que sí es doloroso es, como dijiste, lo de José Luis Lupo, que era una de las personas que se veía más brillantes. Fuerte. Sí, más capacitadas para enfrentar esta crisis que estamos atravesando como país. Yo no sé, ya ha pasado un tiempo de esto, pero no se sabe exactamente por qué ha renunciado José Luis Lupo, o si ha sido destituido, removido. Se haya premiado con la OEA, así que no parece que haya sido una renuncia forzada por parte del gobierno, más parece como que José Luis Lupo se hartó, se quería ir, y para no destapar esta olla de confesiones que quizá iba a soltar una vez fuera del gobierno, lo han buscado contentar con este premio de consolación que es la OEA. Muchos caen o están rodando cabezas no por su incapacidad, porque por ejemplo yo creo que el Ministerio de Educación estaba muy bien conformado, tenía muchos buenos profesionales. Sin embargo, la presión social de la gente en torno, por ejemplo, igual al magisterio, ha hecho que realmente el gobierno, para mantener su credibilidad, sacrifique a toda su estructura educativa para tener una cierta estabilidad política. Eso creo que ha pasado en muchos casos, más que porque no hayan sido capaces de estar a la altura, ¿no? Tenemos un total de 21 autoridades que han renunciado o fueron removidas del gobierno central por diferentes situaciones, y en medio de esas, en muchos casos se han equivocado también, como el Ministerio de Hidrocarburos, que sé que ese fue nefasto con todo lo que ha pasado. Sin embargo, otros, como Lupo también, ha sido por un sacrificio político debido a diferencias internas, pero también con la población. Y mira, estamos todavía temprano, no se cumple un año y ya tenemos 21 autoridades que han salido, han rotado en el gobierno. Faltan unos cuantos meses para cumplir nuestro añito de nuevo gobierno, y vamos a ver cuánta gente más, porque es como una ola que se da, y de golpe salen 3-4 renuncias en un solo día. Todavía hay tiempo para ver quiénes más pueden salir. Ojo, y yo creo que van por más. Yo sé que hay denuncias incluso de directores departamentales que no se cuentan, y también estaba aquí incluida la ex vocera del gobierno, ¿no? Había una vocera antes del gobierno de Rodrigo Paz que también denunció. O sea, realmente, como dices, veremos qué sucede, porque creo que van a contabilizar llegar a los 30 personas que han dejado el gobierno, estimo yo, hasta el año cumplido. Hay que ver esto, ¿no? Porque también tiene que ver con esta acusación que se le hizo al gobierno de que el gobierno no escucha. Y creo que al decir esto, lo que quieren decir es que Rodrigo Paz no escucha, en realidad. Sí. Rodrigo Paz y su grupo más cercano de amigos que están en el poder, endiosados, creyéndose
que son las altas autoridades salvadores del país, como había otro expresidente que se creía Salvador, Mesías del país. Así pienso que se creen ellos, pero no se lo han ganado todavía, hay que decirlo. Para tener esa soberbia, uno tiene que farmear ahora y ellos no lo han hecho todavía, no se han ganado esa soberbia. Así que Rodrigo Paz tiene que trabajar más. Se está creyendo sus mentiras y eso nunca es bueno. Tienes razón, porque realmente sí tuvo un impacto positivo de buenas a primeras en los primeros 2-3 meses, que sostuvo sus primeras metidas de pata o deslices del gobierno en general, diciendo ya están iniciando, hay que darle oportunidad, no parece que sean tan malos, pero actualmente creo yo que su popularidad ha caído tan bajo que ellos siguen creyendo capaz que tienen respaldo de la población. Son un gobierno legítimo y democráticamente elegidos para estar en ese espacio, pero lamentablemente, como lo hemos repetido muchas veces en el programa, está mucho más lejos una segunda repostulación de Rodrigo Paz o de su estructura que Evo regrese. Está más cerca que Evo regrese a que Rodrigo Paz vuelva a ser presidente, digo yo. Sí, y aunque duela decir, yo creo que es verdad lo que estás diciendo, porque Evo Morales sabe cómo presionar a la sociedad, sabe cómo hacerse visible y sabe cómo camuflar y mentir mejor que Rodrigo Paz. Incluso hasta en eso creo que está ganando. Está camuflando las cosas, está creando, aprovechándose de esta crisis, está creando de nuevo su mitología de padre salvador de la patria y se mueve sin ninguna oposición en su territorio. Rodrigo Paz ya creo que ha renunciado completamente a este tema de incomodar a Evo, ya no lo molesta, lo único que quiere es esconderse de los abusos que le pueda hacer Evo Morales y está esperando nomás que el Evo no sea tan malo con él. Por otro lado, ¿qué podemos decir más, no? Es muy recetante lo que ha sucedido estos días con el tema del Libre, que está haciendo sus pequeños aportes al debate nacional, presentando propuestas para modificar el país, la Constitución. Y aquí hay un punto que yo quiero resaltar, ¿no? Que muchas veces he escuchado al gobierno, cuando digo al gobierno me refiero al presidente, digamos, y a sus voceros, que muchas veces son los ministros, hablando de que están buscando revertir 20 años de mala gestión, de corrupción, que están viendo hacia el futuro a largo plazo, que están intentando sentar las bases de una nueva Bolivia, que no se va a construir de la noche a la mañana. Mucho les he escuchado hablar en ese sentido. Y Libre presenta estas propuestas para cambiar el país de aquí a un largo plazo, con el tiempo, para sentar las bases de una nueva Bolivia. ¿Y qué dicen? Que no se necesita eso, que lo que se necesita es soluciones rápidas en el tiempo corto. Así que, ¿qué es? ¿O quieren hacer cambios a profundidad para el futuro o quieren hacer cambios de corto tiempo? Porque cuando se le cuestiona por un lado, te dicen una cosa, y cuando se les cuestiona por esa cosa, se retrotraen y dicen lo otro. O sea, hasta su discurso está confundiendo a la población. Absolutamente creo lo mismo, que el discurso que lo hemos atacado tanto, como que siempre Rodrigo Paz habla bien bonito, pero las actuaciones son bien feitas, ¿no? Es un no acabar. Pero sin dejar de atacar al gobierno, sigamos atacando a personas del gobierno, como tenemos otro temita por ahí metido. Tenemos al ministro de Economía, quien, a lo que he escuchado en algunas entrevistas de analistas políticos, llega a ser el superministro, quien ha ganado la pulseta contra José Luis Lupo, porque realmente de los que están a lo largo del tiempo ahora con un fuerte peso, más allá del ministro Aramayo, que tiene una buena cartera como la de presidencia, estoy seguro de que la capacidad, el coraje, incluso la visión en las reuniones de gabinete las da mucho más el ministro de Economía
que muchos otros ministros, que ahí yo creo que tenía un choque de ideas o de formas de pensamiento con Lupo, que ahora llega a ser el superministro, el ministro más importante de Rodrigo Paz, quien está aguantando y tuvo un problema, un problemita no menor, un gran problema, que fue con una evasión de impuestos que no hay claridad si esto se está dando de esta forma, es decir, todavía no se ha comprobado al 100% si ha sido o no una evasión de impuestos, pero todo indica a que sí. Hay pruebas, hay hay documentos que están declarados con diferentes montos, uno con 50.000, otro con 350.000. Hay una declaración jurada ante la Contraloría que recién está registrando que tiene este patrimonio, recién está nombrando que tiene esto. Realmente, una de las pocas cosas que hizo bien Edman Lara es poder asumir esto como la persona que ha denunciado y que ahora se está abriendo un proceso al ministro de Economía. Sí, estamos hablando del superministro antiinflación. El capitán antiinflación, sí. El capitán antiinflación que o no sabe sumar bien, o no sabe contar cuánto patrimonio tiene, o ha dicho nadie se va a dar cuenta. Creo que ha pecado de principiante en este caso, ¿no? Porque si lo hizo por un tema de corrupción, creo que ahí se ha equivocado, porque ha cometido los errores básicos de los principiantes que dejan huellas bien obvias, ¿no? Que lo detectan hasta los vicepresidentes. Te has equivocado con los tipos de cambio, no lo sé. Es un tema que recién está comenzando a soltar todo el pus que va a soltar, y va a ser la oportunidad perfecta para que Lara agarre su capa ahí de defensor de los pobres y le dé con todo en su revancha personal que tiene contra el gobierno de Rodrigo Paz. Tenemos un invitado. Nos quedan 5 minutos de la segunda parte. Nos vamos a extender un poco más, creo yo, porque aquí está. Es como Vicas, pidan un deseo. Acaba de pasar un avión, o pidan un deseo. No sé, has visto algo que no ves todos los días, una rata blanca, por ejemplo. Aquí apareció nuestro amigo Rory, que no lo vemos hace. Nuestro amigo Rory, que estaba desaparecido desde la entrada, y justo hemos hablado de Cupiña. El viernes, ya hemos hablado del Cupiña. El jueves a las 10 de la noche se desapareció todo contacto con Rory y apareció caminando al Calvario el día domingo en la mañana. Así que bueno, ¿cómo estás, compañero Rory? Un placer saludarte. Un placer, Edu, un placer, Edson. No me he perdido, jamás me perdí. Y menos en Urcupierna, por favor. Eso yo sé que es algo que muchos creen y tienen respetos, pero no, pues yo no voy a estar ahí. Por favor. Justo estábamos hoy para retomar el hilo del programa. Decíamos un poco, ya hemos hablado de cosas bien controversiales, hemos hablado de las denuncias, que han habido más de 21 denuncias en este gobierno, y estábamos entrando justo a hablar de lo que es el ministro de Economía, lo que ha sido todo ese tema. Creo que ya hemos ido cerrando ese tema, ¿no? Falta el más controversial de todos, que no nos va a dar mucho tiempo, que es Cambas contra Collas. A ver si podemos hablar de eso. Teníamos en la agenda hablar sobre, ya no tenemos mucho tiempo, pero sobre Santa Cruz S.A., que tanta polémica ha generado, y que creo que debemos hacer una reflexión leída de esto. De momento son nuestras primeras impresiones, pero sería lindo leerlo, ¿no? He preguntado para comprar y no hay disponibilidad, está agotado. No, la cuestión que ha pasado, sí, es algo que es un fenómeno, no vamos a negarlo, y que va a pasar, y siempre ha habido ese ¿cómo se dice? Ese norte, incluso para el tema político. El JP igual está siguiendo ese norte, ¿no ve? Igual, ¿cómo se dice esto? La tierra prometida Camba, ¿no ve? Pero todos sabemos que la tierra prometida Camba ha sido forjado por Collas, así que por más libros que haya, esos libros tal vez lo han escrito Collas, perdón, pero sí. No, nos falta un Camba en el equipo, ¿no? Porque somos todos
se podría decir que somos collas, porque los cochabambinos... No somos collas, carajo. ¿Quién se cree aquí hecho al bayuno, al especial? Somos collas todos, carajo. No, esto he estado leyendo últimamente. No me digas colla, yo soy bayuno, yo soy del valle. No, pues, o sea, aquí en Cochabamba se habla el quechua también como uno de los principales idiomas importantes, ¿no? Es interesante eso. Es interesante porque justo a mis estudiantes les pregunté, ¿ustedes se consideran collas? Les dije, no, ¿qué se consideran? Cochalas, me han dicho. ¿Por qué así? Y me han dado sus excusas, y buenas excusas, la verdad. Y solo 2 de mis 42 estudiantes de mi clase, que es esa pregunta, solo 2 se han considerado bayunos. Los demás, cochalas. ¿Y cuáles son sus motivos para no querer ser collas, ¿no? Es que no es una cuestión de no querer o querer ser collas, simplemente es identificación. Ellos se han identificado como cochalas y punto. ¿Por qué? Por la comida más que todo, una pertenencia, es un tema de identidad, ¿no ve? La identidad es cochala y punto. Y ahí no le puedes imponer que tú eres camba o tú eres colla. Es lo mismo, digamos. Yo no le puedo imponer acá a esta persona que se considera cochala que es camba o que es colla o que es bayuno. No, es una cuestión de identidad. Y aquí en Cochabamba la mayoría se identifica como cochala. En muchos casos, pero creo también que uno deja de decir que es colla o no quiere ser colla, porque el colla ya está pues visto mal también, no tanto por no reconocerse, ¿no? Sino por dar contra, solamente por dar la Tú contra. Le quieres meter esa asquerosidad, digamos, de izquierda y derecha, colla, camba, estamos mal. No, obviamente. Hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo es la cultura. No soy colla, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mal visto. Pero en realidad el cochabambino nunca ha visto el tema de colla y camba. Probablemente en Santa Cruz están queriendo segmentar, categorizar al cochabambino. Eso es verdad. Y probablemente también el paseño quiere categorizar al cochabambino. Pero eso es un tema aparte. Esa discusión de que Cochabamba es collas reciente, pero es una cuestión de segmentalizar, dice izquierda o derecha. Bueno, ahí vamos con las subculturas que existen en Cochayork, pero cerrando un poco el tema, hay que centrar el diálogo o el debate del próximo programa, como le decía Edson, que teníamos que plantearlo así, en leer pues este libro para criticarlo bien, ¿no? Porque debemos conocer este libro de Santa Cruz S.A. y que critica mucho de cómo se ha construido el modelo cruceño y cómo actualmente se jactan de ello cuando no es así, ¿no? Hay que revisarlo bien y criticarlo con conocimiento. Creo que sería lindo incluso hacer un foro debate, un análisis como lo hacíamos antes como equipo para más adelante. Pero bueno, eso era un poco de lo que hemos tocado, estimado Rocco, perdido compañero. Bueno, veamos cómo son las cosas. Vamos a ver en el tiempo. No hay categoría, se está categorizando ahora. Y lo mismo esa cosa de ese libro que ha salido, hay que hacerlo, hay que hacer un foro de debate, yo creo que sí. Nuevo Paradigma nos va a ayudar. Por favor, que haya un foro de debate de eso, se lea y se debata, ¿no? Supuestamente es el gran, así, la luz. Ese libro creo que lo ha escrito un colla, pero me callaré. No. Vamos a ver qué nos da este libro de información, porque muchos periodistas están muy demandados los que han escrito el libro. Hay cola para hacerlos entrevista, pero a ver, pues intentaremos contactar con ellos. El mejor marketing. Sí, ya se ha agotado el libro. De hecho, están de imprimir una segunda versión y el precio ha subido al doble del libro. El mejor marketing es racismo. ¿Nos vas a conseguir los libros, Navedo? Para ir cerrando ya el programa. Sí. Lo discutimos la siguiente semana. Sí, voy a conseguir el libro aquí en Sucre, lo voy a conseguir. Y bueno, pues con eso sí hemos llegado ya al final del programa. Ha sido un placer compartir con todos y todas ustedes, como lo hacemos siempre en Contrapoder, hablando a calzón quitado de lo que nos guste. Agradecemos siempre a Radio Cerca por darnos la oportunidad abierta de hablar de lo que queramos como jóvenes, como sociedad, como cochabambinos, como Cochala, que es el Zori, como Collas, que somos algunos. Así que bueno, eso ha sido un placer de mi parte. He hecho algunas palabras finales y Zori también. Nada, gracias a todos por escucharnos. Vamos a seguir la siguiente semana y vamos a seguir hablando de cosas controversiales. Un gusto y saludos. Cochala, chao, gente loca, viva el heavy metal. Nos vemos.